Aquí comienza Pedro Ferriz de Con. En Central FM, Equilibrio. Invierno 2021. Invierno 2021 y aquí estamos como siempre con todo entusiasmo saludándoles en esta emisión de centralfmequilibrio.com, en nuestras aplicaciones en iOS y en Android, en nuestros podcasts en Apple, en Amazon, en Google, en Deezer, en Spotify, en iHeartRadio y en nuestra red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en la República Mexicana. Soy Pedro Ferriz de Con y les agradezco a nombre de mi equipo de trabajo el que estemos juntos esta mañana. Esperamos tener el privilegio de acompañarles a lo largo de las próximas 2 horas y cuarto en este programa. Ese es nuestro objetivo y esa nuestra misión. Estamos a través de Somos México y la Revolución del Intelecto, tratando de proponerte a ti un mejor país a partir de este momento y hacia adelante. No perdamos el tiempo, no más. Estamos listos aquí para empezar con un resumen de las noticias más importantes hoy. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Resumen informativo. Fíjense que hay toda una historia que narra el gobierno de los Estados Unidos cuando alerta sobre la peligrosidad de la banda de Florian Tudor, conocido como el Tiburón, líder de la mafia rumana en la Riviera Maya. Aunque ya fue detenido en mayo pasado, su grupo sigue operando fraudes de cajeros en Puerto Vallarta y en Los Cabos. Controlan trata de mujeres, invasión y despojo de terrenos. Armaron una alianza con el cártel de Bonfil, vinculado con el cártel de Sinaloa en Quintana Roo. Tudor y sus secuaces lograron infiltrar policías municipales y agentes ministeriales. Les pagaban a todos $2,000 a cada uno, $2,000 a cada uno, con la intención de obtener protección y ser alertados cuando había algún operativo que fuera en su contra. Y esto pues es una práctica común que hace la mafia o las mafias. Dicen que la mafia rumana se vinculó y financió a políticos ligados con el Partido Verde. En febrero pasado, un informe del Buró Federal de Investigaciones, el FBI, afirmó que uno de los operadores de Tudor es José Luis Jonathan Young, secretario general del Partido Verde Ecologista de México y exsecretario de Seguridad Pública de Cancún. Los informes de autoridades de los Estados Unidos aseguran que la mafia rumana infiltró la marcha feminista de noviembre del 2020, que tenía el apoyo de 8 agentes de la policía local, quienes ese día recibieron la orden de disparar armas para encender a los manifestantes. Las protestas surgidas por los disparos en la marcha buscaban presionar, por un lado, y responsabilizar al entonces titular de la Secretaría de Seguridad de Quintana Roo, Alberto Capella. Hablé con él y me dijo, aquí la mafia rumana está haciendo todo para que me vaya. De haber ordenado violencia en la movilización es de lo que culparían entonces a Alberto Capella. Y esos días el jefe de la policía estaba en Tijuana por la muerte y velorio de su padre, Jaime Capella, y de su sobrino, Ezra García Capella, de solo 3 meses de edad. Seguridad de los Estados Unidos reveló que el grupo Tudor armó un plan para presionar la renuncia de Capella, quien junto con la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera y autoridades del país vecino iniciaron operativos en contra de la mafia rumana. Incluso días después de que el titular de seguridad fuera separado de su cargo, esto fue a mediados de noviembre del 2020, Estados Unidos alertó de un plan para atentar en contra de Capella. Los rumanos ofrecían hasta $2 millones por matar a Alberto Capella. Florian Tudor fue capturado el pasado 27 de mayo con base en una orden de detención provisional con fines de extradición y actualmente se encuentra preso en el penal del Altiplano. La influencia de la mafia rumana en Quintana Roo sigue presente. Petróleos Mexicanos podría terminar gastando unos $1,600 millones para hacerse cargo del 100% de las acciones de la refinería de Deer Park, 50% que hoy todavía es propiedad de la Royal Dutch Shell PLC, más del doble del precio anunciado en mayo por el propio presidente de la República, que era de casi $600 millones, pese a que sus finanzas son pésimas. El gobierno le inyecta miles de millones de dólares a esta refinería. Pemex solicitó alrededor de $1,600 millones para comprar la refinería
del área de Houston, incluida una capitalización del Fondo Nacional de Infraestructura de México y un préstamo, un crédito puente de bancos comerciales según documentos de la petrolera que fueron revelados por Bloomberg el día de ayer. Los fondos se utilizarían para pagar más de $1,000 millones de deuda, como aquí les vine diciendo en días anteriores, que no solamente se compra el 50% de la refinería, sino que se asume su deuda. Y al asumir su deuda, esto pone en un predicamento a Petróleos Mexicanos en sus finanzas. Eso por un lado. Y por el otro lado, todavía no está claro si ha autorizado el gobierno tejano la compraventa del 50% de las acciones ahora en posesión de Shell, transferibles a Petróleos Mexicanos, ante la falta de gerencia, el peligro que representa para el estado de Texas a nivel ambiental, el que la administre completamente Petróleos Mexicanos y la influencia en el Consejo de Administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Son cosas que no quiere Texas. La agencia calificadora Moody's dice que el apoyo gubernamental anunciado esta semana para Pemex le permitiría reducir su deuda en unos $20,000 millones entre este año, lo que queda, y hasta el 2023, lo que equivale a la deuda de largo plazo que vence en el periodo. La firma calificó esta recompra de bonos e inyección de capital como positivas desde el punto de vista crediticio, porque reduce el riesgo de endeudamiento y refinanciamiento de la petrolera mexicana. Sin embargo, aclara que se espera que la generación de flujo de efectivo y las métricas crediticias de Pemex se mantengan débiles, es la previsión, por lo menos para los próximos 3 años. Pemex es la petrolera más endeudada del mundo. Al cierre del tercer trimestre, su deuda financiera se elevó a $113,000 millones. No hay petrolera en el planeta Tierra que tenga una deuda como la nuestra, la de nuestra petrolera, Petróleos Mexicanos. El último secretario de Programación y Presupuesto con Carlos Salinas de Gortari, Rogelio Gascaneri, fue director de la Comisión Federal de Electricidad, fue director de Aeroméxico, lo recuerdo muy bien. Fue propuesto por Andrés Manuel López Obrador como miembro independiente del Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. De acuerdo con la Gaceta Parlamentaria del Senado, la Secretaría de Gobernación hizo llegar el oficio con el nombramiento. La propuesta será turnada para su análisis ante la Comisión de Energía. Según la página de este Fondo Mexicano del Petróleo, el fondo fue creado con la finalidad de garantizar que los recursos derivados de la exploración y extracción de hidrocarburos se administren con máxima transparencia y en beneficio de las generaciones futuras de mexicanos, es lo que dice, por lo menos, la esencia propia del fondo creado. En el tema de Odebrecht, ¿cómo van las cosas? El caso Odebrecht se cerrará el próximo lunes, después de 17 meses, según acuerda Artemio Zúñiga, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, quien rechazó concederle a Emilio Lozoya la prórroga que solicitó por 30 días y solamente le otorgó 10, pero contados a partir del 3 de diciembre, por lo que vence el lunes 13. La defensa del exdirector de Pemex pidió la ampliación del plazo del cierre del proceso, porque apenas el martes la Fiscalía General de la República les entregó un nuevo dictamen contable que elaboró para calcular los sobornos que los brasileños presuntamente le entregaron a Emilio Lozoya. Los abogados de expusieron que necesitaban 30 días para verificar y cotejar las cifras contenidas con las 7 fuentes de información que sirvieron de base para llevar a cabo la elaboración de este documento. Sin embargo, el fiscal federal se opuso desde el principio porque dijo que la información que tomó en cuenta la Coordinación de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República para elaborar este dictamen contable ya formaba parte de la carpeta de investigación. Y ahí veremos cuál, a partir del próximo lunes, es el destino final de este hombre, Emilio Lozoya, que cuando le advirtió Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray, oye, Emilio, tú vas a acabar en la cárcel. Eso fue lo que le dijeron al final de la administración de Peña Nieto. La respuesta de Emilio Lozoya fue, si yo acabo en la cárcel, yo los arrastro a ustedes. Sí, al presidente de la República y a el
hombre fuerte del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Andrés Manuel López Obrador pidió a la Secretaría de la Función Pública que investigue la acumulación de bienes de Santiago Nieto. Hace 3 días, decía el presidente López Obrador, lo que está sucediendo es que nuestros enemigos están muy nerviosos y atacan a gente como Santiago Nieto. Y ahora dice, bueno, si hay que investigar a Santiago Nieto, que lo haga la Secretaría de la Función Pública, lo dice así. Pues hay que hacer la investigación. Él ha estado explicando de que son créditos que solicitó, pero la Función Pública puede hacer la investigación. ¿Puede o debe, presidente? Porque hay una beaucoup de différence entre una cosa y la otra. 50 horas después de haber arribado, agentes de la Fiscalía General de la República catearon la casa de Alberto Anono, suegro de Rafael Saga, evadido de la justicia por la presunta indemnización ilegal de 5,000 millones de pesos del Infonavit a la empresa Telra Realty. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena suspende por 6 meses los derechos partidarios de Jacob Polensky, que fuera presidente nacional de ese partido político. Ahora, si Morena le suspende los derechos políticos a Jacob Polensky porque no quiso acudir a comparecer en mayo del 2020 a ver cómo fue que gastó dinero en inmuebles que acabaron siendo parte del patrimonio de Morena, que la oficina del entonces candidato, que son aproximadamente 380 millones de pesos. Pero Jacob Polensky fue requerida para que fuera a comparecer en mayo del 2020, no fue. Y ahora le suspende los derechos políticos. Y entonces me pregunto, bueno, suspendidos está bien, pero ¿y una investigación para ver qué pasó con ese dinero? Digamos, de carácter por lo menos civil, ¿qué hay de esto? No tenemos hasta este momento nada de información, solamente eso. Que pues para Jacob Polensky de todas maneras no representa nada porque desde entonces no figura. ¿Cuándo lo han escuchado ustedes? Bueno, ahora tendríamos que ver cuál es la suerte de esta mujer y sobre todo dónde quedó ese dinero y por qué se gastó. Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, descartó competir por el gobierno de la Ciudad de México y dice que peleará por la presidencia de la República. Miren, yo no sé quién gane las elecciones del 2024. Ahora, si gana Morena las elecciones del 2024, las presidenciales, ya sea Claudia Sheinbaum, ya sea Marcelo Ebrard, ya sea Ricardo Monreal, no se me ocurre otro, quien sea, bueno, pues el país peligra. El país peligra y pienso que 2024 en adelante con Morena otra vez al frente sería catastrófico para México. Por segunda ocasión, el INE ordenará a Andrés Manuel López Obrador no influir en el proceso de revocación de mandato, luego que el 1 de diciembre, en su tercer informe en el Zócalo de la Ciudad de México, habló de esto. Otra vez le valió gorro. El 8 de noviembre, el INE también llamó al Ejecutivo a no promover la revocación de mandato y el presidente sigue pasándose las recomendaciones del Instituto Nacional Electoral por el Arc de Triomphe, o sea, por el Arco del Triunfo. Jesús George, Contralor Interno del Instituto Nacional Electoral, pide al órgano electoral analizar una modificación de los montos de los salarios, ajustar el gasto del instituto, distribuir de mejor manera los recursos que se le entreguen. El funcionario que tiene un sueldo de 165,000 pesos, 14,000 pesos menos que los consejeros electorales, argumentó que la mayoría de los amparos que interpusieron alrededor de 300 funcionarios para ganar más que el presidente han sido sobreseídos. Y ante esto, Lorenzo Córdoba insiste en que la consulta para la revocación de mandato está en entredicho por falta de recursos. No hay dinero para pagar la consulta del mes de marzo, no lo hay. Y esta es una primera etapa del ataque sistemático que va a conducir el presidente López Obrador para después decir que el INE no funciona
acabar con el INE y controlar las elecciones en el 2024. Por eso les digo que el país está peligrando y fuerte. Los promotores de la consulta para la revocación de mandato deben de reunir al menos 80 firmas válidas por minuto en los próximos 17 días para lograr que el ejercicio se realice en abril del año que viene. El INE ha contabilizado hasta el 7 de diciembre 808,988 apoyos y esto, pues, el tiempo se está agotando y este ejercicio peligra. Si la sociedad mexicana no reacciona en consecuencia, lo que pasaría en abril sería un tongo. Por lo mismo, una de dos, o tomamos conciencia sobre la revocación, o mejor de plano lo abandonamos. ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, tendríamos que adherirnos a la idea de la revocación, pero con la idea de revocarlo. Pero esto se necesita de la participación de la ciudadanía. Y ahí, pues todos tenemos un lugar y un papel que desempeñar, ¿no? Regreso después de esta pausa. El clima en Central FM. Equilibrio. Para este jueves 9 de diciembre en la Ciudad de México se espera una temperatura máxima de 25 grados y una mínima de 9. El día será soleado. Y para Houston, Texas, se espera una temperatura máxima de 27 grados y una mínima de 23, con una probabilidad de lluvia del 45%. Para más información, visítanos en centralfmequilibrio.com. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con en Central FM. Equilibrio. Invierno 2021. Bueno, fíjense que, ¿se acuerdan que hubo una iniciativa de Indalfer Infante, ahí miembro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que Fuerza por México no perdiera su registro como partido político? Ayer se hizo la votación y Fuerza por México definitivamente pierde su registro. 6-1 fue la votación, 6 a favor de que se perdiera el registro para ese partido político. El argumento era que como había pandemia, no habían llegado al 3%, pero sí al 2,5%. Y pues aquí lo comentamos, eso era una locura, ¿no? Imagínate una ley interpretada de esa manera. Yo no sé con qué cachaza proponen este tipo de cosas, pero bueno, finalmente no pasó. Por cierto, el empresario Juan Carlos Martínez Cecias, ex candidato al gobierno de Querétaro por el partido justamente el Fuerza por México, aliado de Pedro Aces, fue arrestado en los Estados Unidos por presunto fraude por $30 millones por incitar la migración ilegal. El Departamento de Justicia norteamericano informó que Martínez, de 51 años, fue arrestado en Houston y está acusado de 4 cargos de fraude electrónico y 4 más por atentar e inducir la migración ilegal para su beneficio. Su socio, Karina Hernández, ya está imputada por los mismos cargos. El ex candidato es dueño de Mobile Coatings Management y copropietario y presidente de Uber Burks, una empresa de reparaciones y acondicionamiento automotriz que en Estados Unidos opera como Rhino Pro. Según las autoridades, Martínez además usaba a Uber Burks para que inversionistas obtuvieran visas del tipo E2 para ingresar a los Estados Unidos. Este tipo de visa es únicamente para empresarios extranjeros que colaboran en empresas de buena fe. Y ahí fue en donde no tuvo la capacidad del repago sobre las inversiones propuestas con un cierto porcentaje de utilidad, y entonces pues vino una operación que acabó en fraude. Eso fue lo que finalmente sucedió. En un segundo proyecto presentado en 48 horas, el Tribunal Electoral de Veracruz decidió anular la elección del puerto de Veracruz en la que resultó ganadora Patricia Lobeira de Yunes, candidato del PAN, PRI, PRD y esposa del político Miguel Ángel Yunes, por actos anticipados de campaña. Lobeira de Yunes afirmó que los magistrados que votaron en su contra están coludidos con el gobernador del estado, con Cuitláhuac García. 2 magistrados quieren robar la elección a cientos de miles de veracruzanos. No nos vencerán. A pesar de que la propuesta de sentencia presentada por la presidenta del Tribunal Estatal Electoral confirmaba la legalidad y validez de la elección en el municipio de Veracruz, los magistrados Tania Celina Vázquez y Roberto Sigala, cómplices del gobierno, sin ningún argumento,
decidieron anularla. Sabíamos que el Tribunal Estatal obedece órdenes de Cuitláhuac García y que no actuarían con imparcialidad y legalidad, sino a favor de los intereses de Morena. Y ahí ella por lo menos no se queda callada y dice enfática, aquí me están robando la elección. En un foro laboral habló ayer Olga Sánchez Cordero, quien fuera secretaria de Gobernación, y dijo, yo traté de hacer mi mejor papel, pero hubo machismo que hizo que mis decisiones fueran hechas a un lado. Y ya había revelado algo cuando salió de la Secretaría de Gobernación, hoy lo vuelve a decir, lo que me hace pensar que Olga salió herida del Palacio de Cobian, allá en Bucareli. Y muchísimos de los integrantes de del gabinete del presidente fueron también generosos, amables, corteses. Como por ejemplo, puedo señalar a varios de ellos, inclusive al general secretario, al almirante, al señor canciller. Pero también quiero decirles que mucha gente cercana al presidente desvalorizaron mi trabajo, se retroalimentaban en sus machismos. Pareciera que esa desvalorización, ¿sí?, era como demostrar la superioridad y la alimentación de ese patriarcado y de ese machismo y de esa obvia desigualdad y desequilibrio. Bueno, eso de obvia desigualdad y desequilibrio pues, no debiera existir por la práctica. Estamos en el siglo XXI. Pero no había yo visto algo así, ¿eh? Y arremete duro. No habla, no dice nombres, solamente cercanos al presidente de la República. Ahora te pones a ver cercanos, pues hay tantos cercanos, ¿no? Pero lo diluye. Y entonces allí pues queda un poquito en el limbo su aseveración. Hubiera dicho fulano, mengano y perengano denigraron mi trabajo por ser mujer, pero no lo dice. La oposición en el Senado rechazó la decisión de la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, de no respaldar la acción de inconstitucionalidad en contra del decreto que cierra por interés nacional todas las operaciones que hace el presidente de la República y que tienen que ver con sus caprichos sexenales, el conocido como el decretazo. Y ahí Julián Rementería, al frente de este repudio a la decisión de Olga, habla. Me parece que la presidenta interpreta o añora aquellos tiempos cuando fue ministra de la Corte y lo que quiso hacer es una interpretación como si ella tuviera que hacer una ponencia o una propuesta como si fuera parte de la Corte, como si fuera ponente. Y lo que tuvo que hacer es simplemente solicitar el escrito para que se presentara esta controversia. Germán Martínez Cázares, por cierto, legislador del Grupo Plural, recordó que la expresidente Mónica Fernández Balboa firmó una controversia constitucional en contra del reglamento de IFETEL, porque entonces sí consideraba que había agravio en contra del Senado. Hay dos varas con las que se mide en el Senado enderezar controversias ante la Corte. Estamos desconcertados, esa es la palabra, por la respuesta que contra sus propios criterios escribió y redactó y firmó la presidenta del Senado. Por supuesto que lo respetamos. Es su derecho, eso sí quiero recalcarlo, se lo reconocemos, firmar o no firmar esa controversia. En Twitter, Olga Sánchez Cordero deploró que haya políticos tan carentes de argumentos jurídicos y tan ansiosos de reflectores que lo único que les queda es la grosería y la descalificación sin sustento. Manifestó su respeto para quienes, aunque no concuerdan, difieren con argumentos y no están nada más buscando likes fáciles, y remata al tiempo. Rubén Moreira, presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, consideró que Olga Sánchez Cordero se equivocó rotundamente en su negativa de presentar esta controversia constitucional en contra del decreto del presidente para ocultar las cifras de su administración, y lo dijo así. Me preocupa que la mesa directiva del Senado
se haya opuesto a presentar a controvertir el decretazo. Creo que es un mal signo en estos tiempos. El decretazo en sí mismo y esta decisión de la mesa directiva del Senado. Yo tengo un gran respeto por doña Olga, pero como todos nos podemos equivocar y yo creo que se equivocó rotundamente. Sánchez Cordero, acuérdense, oculta a través de esta controversia rechazada el tema del decretazo, y acuérdense ustedes ¿se acuerdan de Jaime Bonilla? Que se le estaba dando un periodo extendido para ser gobernador de Baja California y que dijo, tu iniciativa pervivirá, le dijo en Mexicali, cuando el hombre estaba tomando posesión como gobernador. ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, y es ministro, o fue ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sabe lo que dice, pero pues ya bajo el cobijo de Morena, la óptica de Olga cambia dramáticamente. Como dijimos, el Pleno del INAI aprobó presentar ante la Suprema Corte de Justicia una controversia constitucional en contra del acuerdo que blinda estas megaobras y estos proyectos. Y es un permiso para robar lo que propuso el presidente de la República. No es la primera vez que lo hace. Cuando fue jefe de gobierno, propuso lo mismo para los segundos pisos, recordarán ustedes. México es uno de los países con mayor inequidad social en el mundo, según determina el Laboratorio Mundial de Desigualdad. El informe sobre esto, Informe Global de Desigualdad 2022, precisó que el ingreso promedio de la población adulta mexicana se ubicó en 232,790 pesos al año. El 50% con menor ingreso es de 42,700 pesos al año, mientras que el 10% de mayor ingreso es de 1,335,030 pesos, es decir, 31 veces superior. En términos de riqueza de los hogares, que incluye la suma de todos los activos financieros y no financieros, el 10% de la población mexicana con mayor ingreso concentra el 78% del total. El gobierno de la Ciudad de México gastará 26 veces más en su promoción durante el 2022 que en buscar a personas desaparecidas, 13 veces más que en acciones para garantizar el acceso a la justicia para mujeres y niñas, para que nos demos una idea. Durante su tercera rendición de cuentas en el Palacio de Minería, Claudia Sheinbaum dijo estar contenta por su desempeño como jefe de gobierno de la ciudad, diciendo que la paz se construye ampliando derechos como derechos para la mujer, y hablaba así. En el último periodo, los gobernantes de la ciudad olvidaron de dónde venían y traicionaron a su pueblo. Se elevó la frivolidad y la corrupción como forma de poder supremo. Y le hicieron ahí un boato cuasi semipresidencial a Sheinbaum, que sostuvo que va a terminar la reconstrucción del colapso de la línea dorada, de la línea 12, la famosa línea 12 del metro, que en su colapso mató a 26 personas. Bueno, parece que todo esto está sepultatum est. Claudia Sheinbaum hablaba así. Avance del 60% en el proyecto ejecutivo para la sustitución de toda la línea 1 del metro y la adquisición de 30 nuevos trenes. Tras 10 horas de haber mantenido bloqueada la autopista México-Pachuca en ambos sentidos, trabajadores sindicalizados de Ecatepec finalmente liberaron la vía. De acuerdo con el ayuntamiento, no hubo diálogo con los manifestantes, pues ya está programado que se les va a depositar la prestación requerida por los trabajadores. Y esto va a ser dentro de los próximos 15 días laborables del mes de diciembre. Entre los pagos que recibirán está el Día del Servidor Público y aguinaldo. Personal del ayuntamiento consideró que los aguinaldos que reciben los trabajadores sindicalizados de Ecatepec son los más altos del país, pues cobran entre 60,000 y 70,000 pesos cada sindicalizado. Mientras que esto ocurría, Fernando Vilchis tomó protesta como alcalde reelecto para un periodo entre el 2022 y el 2024. De enero a noviembre de este año, los ingresos totales del sector público sumaron 3,880,000 millones de pesos. Es decir, 3,880,000 millones de pesos. Y esto es 0.3% menos, no más, menos de igual periodo en el 2020. En gran medida ha habido una menor recaudación, aunque diga el presidente otra cosa, menor recaudación del impuesto sobre la renta, menor recaudación del impuesto especial sobre productos y servicios, el IEPS, y según el SAT,
pues las cifras son estas. El presidente tiene otros datos. Grupo Posada recibió autorización de una corte de los Estados Unidos para reestructurar su deuda, según un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores. Y con ello, pues se le alienta vida a esta organización que tiene más de 100 hoteles operando en la República Mexicana. López Obrador arremetió en contra de Felipe Calderón y del PRI por la controversia surgida por la presunta simulación del viaje que realizó en el tren que supuestamente lo llevaba a Santa Lucía, y se defiende así. Un tren que no existe, a base de manipular las imágenes con videos pregrabados. Usted cree que nos quedamos en la época de los montajes, pero es una vergüenza, ¿no? Y así, ojalá y cuiden su prestigio. Los periodistas lo mismo, no lo aceptan y en su enojo caen hasta en el ridículo. Pues está fácil, presidente. Invite a los que dicen que fue un montaje al trenecito. Súbalos y llévelos a Santa Lucía en el trenecito. Se acabó el problema, ¿no? Pero hasta donde tengo idea, esta invitación no se ha corrido. Ni siquiera se les ha ocurrido. Era fácil. Bueno, es fácil, todavía se puede. Este fin de semana es un buen plan ir en su trenecito y que lo vean pues en el mundo real, ya que parece que usted dice que el ficticio no existió. López Obrador arremetió en contra de la prensa, en contra de Felipe Calderón, que fue el primero en poner un tuit al respecto. En la primera quincena de diciembre no se depositó a profesores del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, su salario. Y esto es otra vez otro motivo de agravio para este Centro de Investigaciones Económicas, el CIDE. De nueva cuenta, José Antonio Romero Tellaeche, el director designado del CIDE, suspendió las comisiones académicas dictaminadoras, lo que los maestros calificaron como una nueva acción ilegal y unilateral, y otra vez el CIDE está en suspensión. No hay más que conflictos alrededor de este Centro de Estudios Económicos. James Heckman y Jean-Marie Leclésio, 2 premios Nobel, firmaron una carta en apoyo al CIDE, junto con otros intelectuales. Lo que están pidiendo es que haya apertura, que se vea lo que están pidiendo los maestros y los alumnos y que se resuelva en consecuencia. Tras afirmar que el retorno a clases presenciales y la política educativa en México se realizan con medidas impuestas sin consulta a las comunidades escolares y sin un diagnóstico sobre planteles y aprendizajes, Mexicanos Primero llamó a las autoridades a dejar su posición de oídos sordos. Vamos a hacer una breve pausa y aquí regreso con más información. El clima en Central FM. Equilibrio. Para este jueves 9 de diciembre en Puerto Vallarta, Jalisco, se espera una temperatura máxima de 29 grados y una mínima de 17. El día será soleado. Y para Uruapan, Michoacán, se espera una temperatura máxima de 24 grados y una mínima de 13. El día será soleado. Para más información, visítanos en centralfmequilibrio.com. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. Hace un par de años tuve una conversación con Alberto Capella. Él estaba al frente era como comisionado de seguridad del estado de Quintana Roo. Alberto Capella venía de haber sido el equivalente de seguridad del estado de Morelos en tiempos finales de Graco Ramírez, entonces gobernador de ese estado. Y el hombre venía de Tijuana, él está en Tijuana. Pasó a Morelos y después se fue a Quintana Roo. Me ha tocado en algunas ocasiones tener pláticas con Alberto Capella.
Y para mí es una obligación como periodista el hacerlo. Y he encontrado en el mundo de las policías y de los elementos que se dedican a la seguridad de nuestro país dos tipos de personas. Las que están involucradas con el narcotráfico y las que no, las que luchan en contra del narcotráfico. Y puedo decirles de eventos pasados y de muchas de las cosas que acabaron siendo comprobadas con el tiempo, que Alberto Capella está del lado de los mexicanos que desde su posición luchan en contra del narcotráfico, no a favor, en contra de la delincuencia organizada, no a favor. Siendo secretario de Seguridad Pública del estado de Quintana Roo, él me dijo que había una mafia en la Riviera Maya, que estaban haciendo atrocidad y media. Y esa mafia rumana estaba encabezada por un hombre que se llama Florian Tudor, que finalmente fue detenido luego de una serie de revelaciones que se dan desde los Estados Unidos sobre su actividad. En este momento, Florian Tudor, jefe de esta mafia rumana, está preso en el penal del Altiplano, antes La Palma. Prisión de alta seguridad. Es alta seguridad desde donde se escapó el Chapo. Es ese el lugar. Cuando viene una manifestación feminista en Quintana Roo, en Cancún, vinieron una serie de acciones en la manifestación que trajeron como resultado la provocación dentro de los mismos manifestantes entre sí en una confusión generada que trajo por consecuencia un momento muy difícil para Cancún. ¿Quién estaba al frente del operativo para inhibir las manifestaciones que se salieran de cauce? Alberto Capella. ¿Por qué se salieron de cauce? Porque hubo provocadores dentro de la manifestación que estaban pagados, instigados por la mafia encabezada por Florian Tudor. ¿En qué acabó todo este zipizape? En que tuvo que haber un responsable de la manifestación y un responsable porque la manifestación se salió de cauce. ¿A quién sacaron? Alberto Capella. Es decir, el policía que estaba al frente de la lucha en contra de la mafia rumana fue el que tuvo que salir de su puesto y lo que se quedó fue la mafia rumana, no el policía. Hablé brevemente con Capella cuando esto sucedió y me dijo, son presiones tremendas y mi obligación es la de renunciar. Había incluso una oferta de Florian Tudor, de la mafia rumana, del cártel de Sinaloa, para matar a Alberto Capella. Y al final, pues Alberto Capella se tuvo que hacer a un lado. Esa, en términos muy, muy sintetizados, es la historia de la lucha de México en contra de la delincuencia organizada. A veces se gana una batalla y muchas otras veces se pierden muchas batallas. Como esa. El caso de Alberto Capella, para mí, fue un caso absoluto de injusticia, porque en tanta opacidad y tanta mugre que se mueve ahí, el que supuestamente estaba luchando a favor de acabar con esta mafia rumana, acabó siendo el despedido, fue el fusible. Ahora, ¿de dónde se revela todo lo que acabó deteniendo a Florian Tudor? De los Estados Unidos. Y otra vez, Estados Unidos tiene que ver con un caso oprobioso que tenía muy preocupados a los norteamericanos porque hay mucha gente que de los Estados Unidos va a Cancún. Entonces, acabaron con Florian Tudor, sí, pero no con la mafia rumana. Hasta este punto está. ¿Y dónde está Alberto Capella? ¿Quién sabe? Lo único que sí sé es en dónde está la mafia rumana, que sigue haciendo de las suyas en sus diferentes niveles de delincuencia, entre el cártel Bonfil, el cártel de Sinaloa y el cártel de la mafia rumana, que tienen una alianza tripartita.
Así es como están las cosas. ¿Quién se presenta como un hombre operando a la mafia rumana desde allá? Bueno, pues nada menos que José Luis Jonathan Young, secretario general del Partido Verde Ecologista de México. Y luego nos preguntamos si la delincuencia no gobierna muchos sectores, territorios en nuestro país. Así es como estamos ahora, en México. Y el problema sigue creciendo por la política de abrazos y no balazos y por una política inexistente, aparentemente inexistente, aunque no se ha trabado completamente, de un acuerdo definitivo entre las autoridades norteamericanas y las mexicanas para acabar con este mal. Algo tendrá que pasar para que esto se corrija. Vamos a hacer un corte, si me lo permiten. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Estamos siguiéndole la pista a esta pretendida operación de Petróleos Mexicanos para quedarse con el otro 50% de la refinería instalada aquí en Estados Unidos, en Texas, de Deer Park. Y me da muchísimo gusto tener a Jorge Jiménez como socio de la firma global Dentons López Velarde para hablar del tema. Y me da mucho gusto saludarte, Jorge. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Pedro. Buenos días a ti y a tu auditorio. Con mucho gusto de platicar contigo. Pues hay dos cuestiones que tengo. Una, yo sé que no solamente es la operación como se anunció en meses pasados, en donde se hablaba de una cantidad que no llegaba a los $1,000 millones, pero hay detrás de la operación también una pérdida en Deer Park que viene acumulada y que, según entiendo, el compromiso es pagar el 50% del valor de las acciones más la deuda, lo que traería como resultado una elevación mucho mayor. Esa es una. Y dos, te las pongo las dos de una vez. Entiendo que hay una reticencia entre las autoridades, sobre todo tejanas, para que Pemex se quede con el 100% de las acciones ante falta de gerencia e incluso de la intervención del propio presidente de México en las decisiones del Consejo de Pemex. ¿Qué me dices de estas dos cosas? Claro que sí, Pedro. Mira, primero, como comentas, la operación originalmente se había anunciado por un total de cerca de $600 millones, que desde luego pues es una operación relativamente modesta para los niveles de una refinería. Esto se veía con buenos ojos. Sin embargo, efectivamente, como comentas, la operación implica $1,000 millones, $1,000 millones que tiene la refinería como deuda, y que al asumir el 100% del capital, pues implica asumir la deuda que tiene la empresa con la banca comercial, etcétera. Esta deuda tiene que ver pues con pérdidas que tuvo la refinería en los últimos 2 años de operación. Hace tiempo que refinar petróleo no es necesariamente el negocio más grande. Esto tiene que ver con las fluctuaciones del precio del petróleo, los costos operativos. Entonces los márgenes son muy pequeños, ¿no? Entonces, por un lado, lo que creo que es bastante negativo es, digamos, la manipulación de la información, el presentar una operación como a un costo que en realidad no era real, porque Pemex tuvo que haber sabido de esos costos de 600, de la asunción de la deuda, y que ese precio pues no era real, ¿no? Eso por un lado. Como comentas, está el segundo punto, que es que la operación aún no puede ir hacia adelante, y esto tiene que ver, como dices, con un tema regulatorio en Estados Unidos,
uno piensa que en Estados Unidos pues todo está abierto al libre mercado, pero hay cierto tipo de instalaciones estratégicas donde los gobiernos, en este caso el gobierno estatal, tiene que aprobar por temas de seguridad industrial principalmente la operación. En este caso existe la duda, creo que justificable, de las capacidades que tiene Pemex en materia de seguridad industrial para operar una instalación de refinación. Muchos de tu auditorio habrá escuchado en meses y años pasados, pues con cierta frecuencia o recurrencia, que han ocurrido accidentes en las distintas refinerías de Pemex. Esto tiene que ver con un problema de mantenimiento, tiene que ver con un problema de prácticas, de buenas prácticas hacia el interior, y tiene que ver con, como bien señalas, que el gobierno se pregunta de qué manera se va a operar esa refinería, si se va a operar bajo los criterios que hoy se está operando en Pemex, que tiene que ver con austeridad antes que seguridad, falta de recursos para mantenimiento, salarios que no necesariamente permitirán tener personal debidamente calificado en una refinería que tiene que operarse bajo los más altos estándares de seguridad. Entonces, esa es la problemática que hoy enfrenta Pemex para adquirir una refinería, pues que desde luego también está el tema de si se justifica o no adquirirla en un momento de la economía global donde hay una tendencia a reducir el consumo de combustibles e ir migrando hacia las energías renovables. Creo que todavía nos quedan muchos años de uso de gasolina, y bueno, creo que la operación per se no es mala si la comparamos con otras operaciones, como el tema de la construcción de Dos Bocas. De Dos Bocas, claro. 40, muchísimas veces más caro y más diría, imprudente, ¿no? Jorge, por último te pregunto, dijo el presidente de México hace 3 semanas que sabríamos ya del finiquito, pues del acuerdo final sobre la operación en el mes de diciembre. ¿Tú crees que las condiciones estén dadas para que se cierre en este mes de lo que estamos hablando, o todavía no hay datos suficientes como para que pensemos que esto podría consolidarse? ¿Tienes ese dato? Según la información que dio Shell, a veces puede ser un poco más veraz que la que se da en las mañaneras, parecería que sí, digamos, los términos comerciales, operativos, ya están negociados. Realmente se está esperando a la aprobación gubernamental, regulatoria en materia de seguridad industrial. Pudiera ser, está un poco apretado ya el calendario, pudiera hacerse el anuncio, no quiere decir que necesariamente ya la operación como tal se cerraría en diciembre, pero es probable que pueda llegar a anunciarse. Se ve difícil, ¿no? Estamos ya encima del cierre del año, y lo más probable es que ocurra más bien en el primer trimestre del año que entra, ¿no? En caso de que ocurra, porque en caso de que el gobierno americano lo apruebe, sí. También hay que considerar que pueden ocurrir muchas cosas. Al final, en estos procesos influye el Congreso estatal, el Congreso federal. Tenemos en este momento una serie de presiones del propio gobierno americano ante medidas que ha tomado el gobierno mexicano, inclusive en este mismo mercado que ha cerrado las fronteras, sí, a la importación de todos los combustibles por parte de privados. Eso está generando muchos problemas en el mercado, y mucha obviamente presión. Los privados pues presionarán a sus congresistas y al gobierno americano, como están haciendo. Denton López Velarde ha estado como buró
estudiando este caso. Jorge Jiménez nos da el reporte y yo te agradezco muchísimo, Jorge, que hayas tomado esta comunicación y, si me lo permites, pues estaré en contacto contigo para ver qué decisión final se toma al respecto, porque creo que es importante para las finanzas públicas de esta empresa, que pues la ubicaría yo entre terapia media pasando a terapia intensiva. Te mando un abrazo con mucho cariño. Gracias. Muchas gracias, Pedro. Gracias. Saludos a tu auditorio. Gracias. Hacemos un corte. Regreso. Fíjense el manejo, ¿no? Nada es verdad, nada es mentira. Todo es de acuerdo con el cristal con que se mira desde Palacio Nacional. Regreso. La información internacional con Adriana Braniff desde Miami, Florida. Central FM. Equilibrio. Y estoy con Adriana Braniff, que nos tiene Angela Merkel, después de 16 años de estar al frente de Alemania, se va y creo que el mundo la va a extrañar. Te saludo, querida amiga, ¿cómo estás? Buenos días. Así con las golondrinas. El tema de las golondrinas, ese no es de origen, corre por cuenta de la producción de Central FM para Angela Merkel. Esta canción, pues sí, que es tradicional mexicana, símbolo de las despedidas tristes, porque así hay que verlo. Deja el poder esta mujer. Se va la mujer que lideró la primera economía de Europa. Como bien tú dices, Pedro, 16 años. Solo hubo un canciller que lideró más tiempo que ella, que fue también su mentor, lo hemos comentado tú y yo, Helmut Kohl, pero le ganó por muy poco. Si Angela Merkel hubiera salido en las primeras semanas de enero, le hubiera ganado el récord. Ella definitivamente es digna de este título oficial de la Dama de Hierro, ese que le pusieron los medios soviéticos a Margaret Thatcher, pero pues ya se quedó como metáfora para utilizarse y nombrar a mujeres que son determinantes en la política internacional. Es la canciller de las crisis, así se le conocía, la canciller de las crisis. Se va sin ver el final de la última crisis, la pandemia, que está en estos momentos, en su peor momento, allá en Alemania. Pero sí pudo con otras crisis. Una de estas otras crisis, y que le costó muchísimo trabajo, se llamó Donald Trump. Sí, porque pues con él tenía muy poca química. Seguramente te acuerdas cuando le niega la mano al presidente Donald Trump, se lo piden los reporteros y Donald Trump se hace como que no oye y le niega la mano a Angela Merkel. Ella pues tuvo que lidiar con 4 presidentes de los Estados Unidos, 4 le tocaron, lideró a Europa, le tocó la crisis del euro en el 2010. Su frase en ese entonces fue: si fracasa el euro, fracasa Europa. Así lo decía, no polarizó, no dividió y se le despidió el día de ayer con una ovación de 1 minuto, pero vamos a correr unos cuantos segundos de esa ovación de 1 minuto. La Merkel. Sí, emotivo, una Angela Merkel queridísima por todos, una conciliadora, constructiva en todos los sentidos, muy echada para adelante, muy determinada, muy sensata en sus decisiones, con una enorme capacidad de escuchar, con una gran capacidad de ejecutar, con una gran honradez. No, bueno, o sea, Angela Merkel lo tiene todo y pasa derechito a los anales de la historia. Adriana. Sí, ahí se para en la tribuna, como veíamos después de la ovación. Qué diferente, se para un segundo con una sobriedad absoluta, recibe unos cuantos aplausos, una actitud muy diferente a la de algunos líderes populistas que, bueno, hasta pagan por los aplausos. Una imagen totalmente diferente. Ella sentada ahí en la tribuna de los visitantes. Esa tribuna que vimos era de los visitantes porque ya no pertenece al Bundestag, que es el Parlamento Federal
alemán del que ella fue miembro por 30 años, pero que ya deja porque ahora sí se retira definitivamente y por completo en todos los aspectos de la política. Y, bueno, dato curioso, aprovechan los publicistas que siempre son muy, muy puntuales en lo que hacen, y la tienda IKEA, que es esta tienda sueca de muebles, pues publica este anuncio que me pareció muy creativo, ahí en alemán, que no leo alemán, pero ya supe qué significa. Dice, por fin en casa. Ahí está Angela Merkel, por fin en casa, en un sillón de IKEA. Pero este anuncio, Pedro, no sé si coincides conmigo, va a generar polémica, porque pues Angela Merkel merece, yo creo que un poquito, algo más cómodo que un sillón de IKEA después de 30 años de trabajo, ¿no? Pues fíjate que este English House viene a marcar que Angela Merkel y su esposo viven en un austero departamento en Berlín. Ahí vive Angela sin lujos, sin ostentaciones, sin regalos, sin nada. O sea, es una mujer de su hogar que regresa a su house para eclipsarse de una manera muy digna, extraordinaria. Esta mujer es un ejemplo para el mundo. Angela Merkel, de verdad, la vamos a extrañar muchísimo, todos. Pues no podemos acabar este comentario sin pensar qué va a pasar o qué sigue para Alemania, Pedro, porque es el principio de otra era hoy que acaba. O sea, el mundo no se acaba, tiene que seguir, y ahora le toca a este hombre, Olaf Scholz, del que platicábamos antes de entrar al aire. Va a tener que llenar este vacío que deja esta extraordinaria mujer, y la pregunta inevitable es esa: ¿qué camino va a tomar Alemania? Ya él dijo que va a haber continuidad, Pedro. El primer reto que va a tener, pues, va a ser enfrentar este nuevo rebrote de la pandemia, la recuperación económica de Alemania, por supuesto, y entra en un momento, Pedro, de inestabilidad política. Le va a tocar esto que hablábamos ayer, la crisis de Ucrania, porque estamos a nada de ver que Rusia puede invadir a este país, y si es así va a haber consecuencias. Ya se lo advirtió Joe Biden ayer, viéndolo a los ojos a Vladimir Putin. Le va a tocar la relación con Rusia, le va a tocar este problemático gasoducto Nord Stream 2, que tiene una disputa grande ahí, una disputa geopolítica. Es un megaproyecto energético que pretende aumentar el gas natural ruso hacia Alemania. Y bueno, esto es un problemático porque es un proyecto rechazado por Estados Unidos, que tiene dividida Europa, que es criticado por los ecologistas. No se diga de la migración de Turquía. Muy difícil llenar los zapatos que deja esta mujer, que estando en la cima, y ya para finalizar, concluyo diciendo que estando en la cima se va como los grandes, Pedro. Se va como los grandes. Ya el propio Olaf Scholz dijo a Rusia que si siguen con la política hacia Ucrania va a bloquear el polémico ducto que va desde Rusia hasta Alemania. Y entonces creo que vamos a ver una política muy consistente con una alianza presunta con los Estados Unidos de parte de Alemania. Ya lo veremos, querida Adriana. Por lo pronto, gracias. Nos has dejado un sabor de boca de algo que ayer me llenó el corazón ver a una Angela Merkel terminar como las aves que cruzan el pantano y no se manchan con nada. Esta mujer pasa a la historia en automático. Gracias, Adriana, que tengas una buena mañana. Gracias, Pedro, igual tú. Gracias, hacemos un corte. Regreso aquí con más noticias. Resumen de noticias en la hora central con Pedro Ferriz de Con. Central FM, equilibrio. Un resumen de lo más importante cuando es la hora con 1 minuto y les informo. Estados Unidos alertó de la peligrosidad de la banda de Florian Tudor, el Tiburón, líder de esta mafia rumana operando en la Riviera Maya. Advierte que pese a que está en la cárcel, sigue operando fraudes en cajeros en Puerto Vallarta, en Los Cabos, y también controla trata, invasión y despojo de terrenos, y armó una alianza con el cártel de Bonfil, vinculado con el cártel de Sinaloa, esto en Quintana Roo. El FBI señala como su operador a José Luis Jonathan Young, o sea, el operador ahora de esta mafia rumana, secretario general del Partido Verde Ecologista y ex secretario de Seguridad Pública en Cancún. Pemex podría terminar gastando alrededor de $1,600 billones para hacerse cargo de la refinería Deer Park, del 50% que tiene Royal Dutch Shell,
más del doble del precio anunciado. Ya les hablé del tema con un analista específico que nos dio su punto de vista. El apoyo gubernamental anunciado a Pemex le permitirá reducir su deuda en unos 20,000 millones de dólares entre este año y el año 2023, lo que es positivo desde el punto de vista crediticio, según opina Moody's como calificadora. El último secretario de Programación y Presupuesto de Carlos Salinas de Gortari, Rogelio Gascaneri, fue propuesto por López Obrador como miembro independiente del Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. El caso de Odebrecht se cerrará el próximo lunes después de 17 meses, según acuerda Artemio Zúñiga, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, quien rechazó concederle a Emilio Lozoya la prórroga que solicitó de 30 días. Le otorga 10 y esto vence el lunes. Punto. López Obrador pidió a la Secretaría de la Función Pública que investigue la acumulación de bienes de Santiago Nieto, quien en 25 meses al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera compró 4 propiedades y un vehículo por valor todo de 40 millones de pesos. 50 horas después de haber llegado, agentes de la Fiscalía General de la República catearon la casa de Alberto Anono, suegro de Rafael Saga, evadido de la justicia por presunta indemnización ilegal de 5,000 millones de pesos del Infonavit a la empresa Telra Realty. Morena suspende por 6 meses los derechos partidarios de Jacob Polensky, expresidente nacional de ese instituto político. Bueno, pero ¿en dónde está la rendición de cuentas sobre lo gastado? Más de casi 400 millones de pesos en inmuebles para Morena, de la que Jacob Polensky se ha negado a opinar. Bueno, a comparecer. Por segunda ocasión, el INE ordenará al presidente López Obrador no influir en asuntos que tengan que ver con la revocación de mandato, mientras que Jesús George, Contralor Interno del INE, pide modificar los montos de los salarios, ajustar el gasto del instituto y distribuir de mejor forma los recursos que se le entreguen. Argumentó que la mayoría de los amparos que interpusieron 300 funcionarios para ganar más que el presidente fueron sobreseídos. Ana Laura Martínez, titular de Administración del INE, dice que se tiene 1,275,000 pesos para la revocación de mandato. Obviamente, Lorenzo Córdoba, presidente del INE, insiste en que la revocación de mandato está en entredicho porque sencillamente no tienen dinero para operar este asunto. Y está conmigo José Elías Licha, que es vicecoordinador del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, justo para hablar de esta idea de ajustar los gastos dentro del INE para que resulte operativo de alguna manera. José Elías Licha, te saludo esta mañana. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Con el gusto de saludar a toda la gente que nos escucha. Oye, José, fíjate que, bueno, lo que yo veo de este lado, y quiero que tú me digas cuál es tu opinión. Yo veo que le están tratando de quitar herramientas al INE para que sea eficaz ante la organización de la revocación de mandato, para después argumentar que el INE no sirve. Y esto suena un poquito perverso, pero yo por ahí la veo. ¿Tú cómo la ves? Ahora, yo creo que está más que claro que nos encontramos ante la crónica del villano perfecto que la han ido construyendo año con año a lo largo de estos 3 años el gobierno y el partido en el poder. Es decir, Morena le tiene fobia al árbitro, y a pesar de que le tiene fobia, todos lo necesitamos, pero lo hemos visto en el debate del presupuesto, por ejemplo, que ni siquiera se analiza para qué se necesitan los recursos, sino se busca torpedear, dinamitar al Instituto Electoral y, por supuesto, hacerlo culpable de todos sus fracasos y de todos sus males. Mira, no tenemos que alejarnos mucho. Hace poco tuvimos una consulta popular totalmente fracasada, en la que se advirtió que ni siquiera, en primer lugar, era necesaria, que la ley se aplicaba, pero siguieron adelante con su capricho. Y ya que siguieron adelante, se dieron cuenta que ni siquiera el 8% de la población votó, es decir, ni siquiera llegaron al 40% que se necesita para hacerla vinculante. Y luego, ¿quién fue el culpable? El culpable fue el instituto, porque no le destinó recursos suficientes para hacerla como ellos querían. Bueno, pero es que el instituto no decide cuántos recursos se asignan, es la Cámara de Diputados en el presupuesto la que asigna los recursos, y hoy estamos ante una nueva situación. Por un lado, Morena quiere simular, a partir de la Constitución,
que se trata de una revocación, cuando no dejan de decir en la calle que esta es una campaña para que siga el presidente, que eso francamente es una vergüenza en un sistema democrático, y por otro lado al instituto le han quitado los recursos que necesita porque saben que la consulta que quieren hacer con ese sistema va a fracasar inminentemente y además no le destinan los recursos suficientes. Están buscando que el INE sea culpable de su campaña fracasada. Ahora, esto digamos, tenemos poco tiempo para que haya una definición en el sentido de los recursos que necesita el INE para poder operar la convocatoria esta para la revocación del mandato, o sea, de aquí a finales de marzo para que entre en vigor en abril. ¿Qué pasa en caso de que no les asignen nada? Es decir, que no se corrija la plana. ¿Podría llegar el INE a decir, no puedo, no hay revocación, porque pues, ¿con qué recursos? O sea, no le veo una salida si no es con una dispersión de más dinero. Si me permite hacer un comentario previo y entro de lleno al tema. Para que la revocación no fracase, es decir, para que la revocación se dé, para que el proceso avance, se tienen que dar de entrada 3 supuestos muy importantes. Primero, que se junten las firmas necesarias para convocar al proceso de revocación. Y hasta hace unas semanas se antojaba súper sencillo, porque Morena salió a hacer esta campaña mentirosa, en donde cambian la pregunta. Pero bueno, resulta que hoy es fecha que no han juntado ni el 30% de las firmas que necesitan. Es decir, se reportó ayer que al menos el 4 de diciembre solo habían juntado alrededor del 25% de las firmas. Es decir, primero tienen que juntar las firmas. Segundo, desde luego que tiene que haber presupuesto suficiente. En la comparecencia que tuvo el consejero presidente ante la Cámara de Diputados, pues señaló las ambigüedades que se tenían y el riesgo en el que estaba el proceso de revocación, que es un proceso constitucional, y si no se destinaba recursos. Hoy sabemos que no contarían con más de alrededor de 800 millones de pesos, y para que tengamos una noción muy clara, también se informó que en la consulta en la que fracasó apenas hace unos meses, le destinaron alrededor de 528 millones de pesos. ¿Qué va a suceder ahora, contestando tu pregunta de fondo? ¿Qué va a suceder si no se le destinan los recursos suficientes? Es claro, el proceso se tendría que convocar porque es un derecho constitucional que tenemos las y los ciudadanos. El problema es cómo se convoca, cómo se desdobla, cuántas casillas se abren, qué promoción se le da. Y lo que se antoja ante esta situación es que sea muy similar ante a la consulta que se hizo, por ejemplo, con expresidentes, porque se trata de un presupuesto similar. Es la crónica de un fracaso, pero eso sí, con que el villano no sea ni el presidente, ni la Cámara de Diputados, ni Morena, sino que sea el Instituto Electoral para torpedearlo sin duda de cara al 2024. Pero además hay un requisito fundamental para que la revocación exista o no, o para que el resultado más bien sea vinculante, que es que salga a votar el 40% del padrón. El 40% del padrón, para que lo dimensionemos, son alrededor de 37.5 millones de personas. Y ni una de las consultas del presidente ha logrado juntar más de 7 millones de personas, ni con todo el poderío que se desdobla a partir del Ejecutivo Federal se ha logrado más que eso. Entonces, sin recursos, con una campaña fallida, partidista, pues está claro que lo único que pretende Morena, lo único que le interesa es que ante el fracaso que han tenido en muchos lugares, como la Ciudad de México en las elecciones de 2021, pues quieren refrescarse a partir de promocionar al presidente de la República. No les interesa nada del proceso de revocación. Ellos mismos están inventando el cuento de que hay alguien que quiere quitar al presidente y hay que salir a votar por sí. Nada más absurdo que eso, nada más inconstitucional que eso, y por eso el INE ya ha prevenido a 2 asociaciones que han recabado firmas con esta farsa. Pero bueno, estamos sin duda ante el peligro de que una nueva figura democrática incluida en la Constitución se utilice únicamente para la simulación,
y desde luego ante el peligro que para mí es el más grave y el más importante, que sigan alimentando la idea de que el INE es el villano y no el árbitro. Todos necesitamos al árbitro. Yo pienso que perdemos y además estarás de acuerdo conmigo, José Elías, perdemos al INE y perdemos la democracia en México, porque ya no habría una instancia de donde el ciudadano se colgara para que la democracia siga. Y esto es peligrosísimo, y estaré, si tú me lo permites, en comunicación contigo para ver a dónde deriva todo este asunto. Te agradezco mucho el que hayas tomado esta comunicación y pues vamos adelante a ver qué finalmente se decide allá en el Congreso. Te mando un abrazo, José Elías. Al contrario, agradezco mucho la oportunidad y sin duda, con el Instituto Electoral se nos va el árbitro y con eso se nos va el partido, es decir, la democracia. Se va y se fue. José Elías Licha, que él es vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, habla de esta preocupación. Y yo regreso después de esta breve pausa. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, como ustedes saben, hubo un oprobioso momento en donde la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, rechazó una solicitud de la oposición sobre el decreto ejecutivo de blindar las megaobras de la Federación en una especie como de permiso para robar. Y bueno, por eso quiero, y además agradezco a Julen Rementería, coordinador del PAN en el Senado, que tome esta comunicación. Pásame tu dieta, Julen, te veo muy delgado. Buenos días. Buenos días, Pedro, me da mucho gusto saludarte. No, estamos preparándonos porque llegan ya las posadas, mi querido Pedro. Ya sé, te lo leí, pero te ves muy bien, ¿eh? Te mando un abrazo y te saludo. Gracias, Pedro, buen día. Oye, cuéntame, Julen, ¿cómo viste tú esta negativa de la misma mujer que le dijo a Jaime Bonilla en alguna ocasión, tu iniciativa para gobernar 5 años en Baja California pervivirá? Y ahora viene esta nueva postura que se me hace verdaderamente lamentable. Mira, me parece a mí que ella confunde el rol que debe de jugar. Ella debe jugar el rol de presidente de la mesa de la Cámara de Senadores, donde hay una composición plural y donde hay expresiones pues de distintos partidos, porque así lo decidió la ciudadanía. Y como la facultad para interponer una controversia constitucional está solamente pues permitida por la presidenta, que es la representación de toda la Cámara, pues debería, sin tratar de interpretar, sin tratar de instituirse en ministra, que algún día lo fue, hoy es ministra en retiro, pues simplemente en proceder a presentarla. Y lamentablemente pareciera que lo que hizo fue, en una interpretación equivocada, porque esa no es su función, lo que hace es simplemente atender a lo que su partido le mandata y a lo que el presidente de alguna forma, perdón que lo diga así, le ordena. Y francamente eso no es la función de ella ni de ningún presidente de la Cámara de Senadores. Ellos cuando estuvieron en la oposición, todos los que están ahí en esas bancadas, en la de Morena, en la de los partidos aliados, pues lo criticaban duro y con toda razón. Hoy, sin embargo, bueno, pues se les olvida esas críticas y atienden solamente a lo que el presidente les pide. Eso es absolutamente indebido. Me parece que ante lo que estamos es, si esto llega a prosperar, pues ante una regresión en el pasado enorme, porque lo que estaríamos viendo es que se acaban las licitaciones públicas y no solamente de las obras prioritarias como algunos han pretendido decir en tribuna, sino las obras de todo el país. Pudiendo ser así, se acaba desde luego la publicidad, se acaba, que es un derecho humano, por cierto, de la máxima publicidad. Se acaba también la posibilidad de saber con quién la contrataron, a qué precio la contrataron, cuándo inicia, cuándo acaba, en fin, todo lo relacionado con las obras de este país. Muchos años se han pasado, tú has dado cuenta de ello, Pedro, a lo largo de décadas. ¿Cuántos años se tuvieron que invertir en digamos que en trámites, en trabajos legislativos para lograr una transparencia en todo nuestro país? Y hoy, simplemente de un plumazo, por un acuerdo tramposo, porque malamente le llaman acuerdo, cuando debió decir en todo caso un decreto, porque tiene el formato de decreto, pero es acuerdo. Bueno, pues a través de este famoso acuerdo pretenden dejar de lado toda la reglamentación que no daña a los senadores, como alguien dice, o a los diputados o a la oposición, daña a todos los ciudadanos de este país. Imaginémonos que alguien tiene un predio donde deciden pasar una carretera.
y sin pedir permiso, ni autorización, ni pagar por alguna afectación por derecho de vía, pues de repente pasan por encima y no podemos ni siquiera recurrir al amparo porque están protegidos con este acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación. Eso no puede ser posible. Pues ¿en qué país vivimos? ¿Cómo estamos convirtiendo, pues? Sí, estamos hablando de 3,000 familias, ¿eh? En el caso, por ejemplo, del derecho de vía del Tren Maya, que pues quedarían en estado de indefensión ante un tren que los avasalla, los hace a un lado y sin mediar palabra, ¿eh? Que pues hemos visto cuántas familias mexicanas se han visto avasalladas por esto en la historia, pero no repitamos lo mismo, lo que está pasando y lo que puede... Además, con un antecedente, Julen, lo mismo hizo cuando este hombre fue jefe de gobierno con las obras del segundo piso, acuérdate. A través de, justo lo hizo en aquel entonces, a través de bandos que pues luego los declararon algunos de ellos inconstitucionales, por cierto, pero mientras tanto ya había atropellado a mucha gente. Claro. No solamente las obras prioritarias, bien lo dices en el Tren Maya, pero por ejemplo en el tren que iría al aeropuerto Santa Lucía, hay un gran tramo de ese tren, por lo menos la mitad, que hoy todavía no tiene derecho de vía. Esas personas no podrían ni siquiera ampararse. Pero a ver, vamos más allá. Autoridades estatales, incluso autoridades locales, desde luego afines a su partido, pues podrían hacer obras de infraestructura sin pedir permiso, invocando el acuerdo. Y eso francamente es absolutamente irregular, es una regresión al pasado. Se cancelan los derechos de las personas, no puedes interponer amparos y esto no debe de permitirse de ninguna forma. Ahora, ¿qué vamos a hacer, Julián? Porque aquí Olga Sánchez habló por el Senado y dijo no, que incluso que ni siquiera tenía por qué escuchar este asunto porque no le corresponde al Senado. ¿Qué recurso tenemos? Bueno, eso lo primero que ella hace es desde luego indebido, pero bueno, dejando eso de lado, hay una pues decisión unánime, por cierto, del Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI, que sí va a recurrir y va a promover una controversia constitucional. Nosotros haremos la promoción de una acción de inconstitucionalidad. Hemos hablado ya con las distintas fuerzas políticas, con el PRI, con el PRD, desde luego con el grupo plural que se expresa en la Cámara de Senadores y desde luego el PAN. Y vamos a presentar una acción de inconstitucionalidad porque nosotros que creemos que por esta forma tramposa de presentar este acuerdo puede, y porque al final es un instrumento el que se publica en el Diario Oficial de la Federación, que no es propiamente un acuerdo son para acciones administrativas, esto tiene otro carácter, aunque le denominen acuerdo, podría argumentarse de manera correcta y yo creo que la Corte debería de darle entrada al recurso y entonces, atender el fondo del asunto y que pudiera prosperar esta acción de inconstitucionalidad. Y si no, de todas maneras tendremos la posibilidad de apoyar, de defender desde lo público y con toda la fuerza de los partidos de oposición, la que se presentaría por el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Es lamentable, muy lamentable, Pedro, auditorio, que la presidenta simplemente atienda a lo que su partido y el presidente le ordena. Eso no puede ser, no es la representación digna de la Cámara de Senadores, que me disculpe la señora, pero es lo que es. Realmente está funcionando como un alfil del gobierno y no como una representación auténtica de un órgano tan importante como el Senado de este país. Tienes toda la razón y es una pena, como bien lo dijiste, que en lugar de ejecutar por propio derecho lo que tendría que decir el Senado, lo que recibe son instrucciones. Y esto cada vez centraliza más al poder en México, como no lo habíamos visto en los peores momentos del presidencialismo exacerbado con el PRI en el siglo pasado. Hoy lo estamos viendo con una especie de camino dictatorial que se está mandando desde la famosísima, no sé si la Cuarta Transformación involucraba esta concentración de poder, pero lo está logrando y con creces. Julián Rementería, te mando un abrazo, mi cariño, y buenas fiestas y buena dieta. Te ves muy bien, insisto. Te mando un abrazo. Igualmente, Pedro, un saludo para ti, lo mejor para estas fiestas también, a ti, a tu familia y por supuesto a todo el auditorio. Me da mucho gusto saludar a todos. Buenos días. Gracias, Julián. Buenos días. Julián Rementería, como ustedes saben, es coordinador del Partido de Acción Nacional en el Senado de la República. Veracruzano ilustre. Hacemos un corte. Aquí habrá más información. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con en Central FM. Equilibrio. Invierno 2021. Quiero
resaltar la habilidad política que ha habido en el sector político de México, no solamente del sexenio pasado con Enrique Peña Nieto, sino también la habilidad política del sexenio presente con Morena y Andrés Manuel López Obrador. ¿A qué me refiero? A la habilidad que han tenido para esconder el caso Odebrecht. Esta empresa constructora y de infraestructura brasileña, enorme, ha tenido en América Latina, en todo lo que ha tocado, desde su país, bueno, el presidente de la empresa está en la cárcel en Brasil, desde su país hasta toda América Latina, un impacto que ha traído por consecuencia la caída de gobiernos, el suicidio de un presidente, la puesta en marcha de operativos que han puesto en la cárcel a una cantidad importante de funcionarios, tanto de la propia Odebrecht como de muchos funcionarios de muchas instituciones en muchos países de América Latina. En el caso de México, no. Fíjense la habilidad. Siendo Odebrecht una empresa que tuvo enorme influencia en la administración del presidente López Obrador, del presidente Enrique Peña Nieto, y en parte, indirectamente, en el gobierno del actual presidente, no ha pasado nada con Odebrecht. De todo lo que Odebrecht tuvo que hacer en sobornos y en tratos oscuros con funcionarios de la anterior administración, la de Peña Nieto, y de esta. Y dentro de todas las investigaciones presuntas, lo único de lo que se habla es de Emilio Lozoya, que después de todo, pues fue como el fusible que se empleó, digamos, de un tercer nivel, para que el caso de Odebrecht se puede decir con ostentación, que después de 17 meses, Artemio Zúñiga, que es el juez de control del Centro de Justicia Penal del Reclusorio Norte, diga: el próximo lunes cerramos el caso Odebrecht. Y entonces, ¿en dónde quedó la bolita? Porque si Odebrecht empezó a ser parte de la problemática de corrupción en México a partir de la campaña del entonces aspirante a la presidencia, Enrique Peña Nieto, ¿en dónde está un presunto vínculo? Tímidamente lo asumo así, tímidamente, un presunto vínculo entre el hoy expresidente Enrique Peña Nieto, Odebrecht y el PRI, en donde hay un presunto vínculo entre Luis Videgaray, entonces secretario internacional de la campaña de Enrique Peña Nieto cuando buscó la presidencia de México, que venía de la administración del gobierno del Estado de México sobre lo que fue la enorme deuda que dejó su antecesor, gobernador, el de las ratas, ¿se acuerdan ustedes? En la presencia de un Enrique Peña Nieto que tomó a Luis Videgaray y lo hizo suyo para limpiar todas las culpas y todas las penas que había en la administración del Estado de México. Y que, por cierto, Odebrecht ayudó en parte para que el presidente después, Enrique Peña Nieto, tuviera la fortaleza para poder enfrentar todo esto que le dejaron con Arturo Montiel, con el propio Enrique Peña Nieto, en la administración que tuvo en el Estado de México, para después entrar limpio, sin ningún tipo de cortapisa, ni deuda, ni nada, a la administración presidencial en lo que fue su sexenio. ¿En dónde están esos presuntos culpables? Y muchos otros más que estuvieron involucrados presuntamente en lo que fue la campaña presidencial y después de lo que fue el ejercicio presidencial, que acabó incluso hasta este sexenio con todavía contratos que tienen algunas de las filiales de Odebrecht con Petróleos Mexicanos, con los derechos de administración de sistemas de agua potable en innumerables ciudades en la República Mexicana y del control absoluto de polímeros plásticos que en Petróleos Mexicanos le dieron a Odebrecht todo el control, todo el poder y la gloria. Pero el próximo lunes, el caso de Odebrecht es un asunto sepultado. Y tuvo este gobierno y el presidente de la República la posibilidad de haber hecho comparecer ante la justicia a todos los que hoy no tienen nada que ver con Odebrecht y que fueron los que se beneficiaron de los enormes regalos
corrupción plena, absoluta, de Odebrecht con los gobiernos mexicanos. Si Alan García, expresidente del Perú, cuando iban por él, mejor se metió un tiro en el cuello. El expresidente Enrique Peña Nieto goza de cabal salud y vive la vida loca, como Ricky Martin. Mientras que el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador le preguntan de Odebrecht y no la sabe ni pronunciar. Aquí no pasó nada, queridos amigos. No cabe duda que México sería el colmo de Kafka, hablando del teatro del absurdo. Regreso después de esta pausa. Central Dynamics en Central FM. Equilibrio. Estoy aquí con Enrique Ruiz del Río y Central Dynamics porque quiero decir con mucho entusiasmo, con mucho cariño, que la semana pasada con nuestro workshop que hicimos aquí en Woodlands, en Houston, tuvimos muchos sentimientos muy bonitos. Hubo un entendimiento de las personas que se tomaron el tiempo para venir, para estar con nosotros, para que nosotros al mismo tiempo los canalizáramos con los especialistas, que son los que verdaderamente hacen la chamba, pero se hizo un acto de familia mexicana extraordinario, y yo quisiera que hicieras un resumen de lo que hemos venido logrando con todo esto, que fue un evento feliz. Fue un evento feliz, productivo, hicimos nuevos amigos, la verdad es que estamos muy satisfechos. Muchas gracias por el espacio y muchas gracias por habernos ayudado a poder completar este ejercicio, que fue muy productivo, fue evidentemente una sorpresa para mucha gente, y esto nos obliga a explicar bien nuestro modelo de negocios para que la gente que no pudo asistir a este evento pueda entender la dinámica y qué es lo que estamos buscando, qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que ya estamos logrando. Nosotros hicimos una selección de patrocinadores. En este espacio de Centro Dinámico lo que estamos haciendo es seleccionar patrocinadores, generar un contenido que le genere beneficio a nuestro público, porque es lo que están pidiendo. Hay gente que por el entorno social, económico, por lo que está pasando en diferentes países de América Latina, están buscando hacer un movimiento de sus capitales o de su vida radicada en otros países. Entonces se tiene que hacer una especie de due diligence, una auditoría muy puntual, saber identificar con quién se va a trabajar, de quién se va a recibir la asesoría. Nosotros lo que vendemos es radio y televisión, y lo que estamos buscando son patrocinadores que nos paguen espacio para poder estar con nosotros presentes en el programa. Eso es muy sencillo, cualquier compañía de radio, de televisión, de multimedios lo hace. Pero nosotros lo que tratamos de formular fue una mecánica totalmente diferente, asignarle espacio a nuestros patrocinadores a través de entrevistas para poder entrar en temas muy puntuales de inversiones, de migración, de trámites para visas, de trámites para poder comprar una casa, para relocalizarse. Y nosotros no damos la asesoría, simplemente ponemos al especialista que tiene todas las licencias, todas las credenciales. Para hacerlo. Entonces, la semana pasada el ejercicio que hicimos fue un taller educativo en el que se invitó a que la gente asistiera físicamente a presenciar estos talleres aquí a Woodlands. La gente vino de Puebla, de Monterrey, de Mérida, de Guadalajara, de San Antonio, de Toluca, de León, de Tijuana. La verdad es que fue algo muy bonito porque la gente estaba ansiosa de obtener información y de conocer a los especialistas. Y no nada más los especialistas les entregaron la información, los educaron, les entregaron todo lo que requieren para poder tomar decisiones desde conceptos fiscales, legales, migratorios, residenciales, se hizo patrimoniales, y se hizo una dinámica en la que primero se hicieron las exposiciones, las presentaciones, después se hicieron los talleres de preguntas y respuestas, y después estuvimos conviviendo en un ambiente muy positivo en el que se establecieron muchos contactos y muchos negocios han empezado a fluir, inclusive entre los asistentes. Oye, pásame tu teléfono, yo también estoy en Mérida, conocimos a gente
muy bonita, como estos muchachos que les mando un saludo, los ingenieros yucatecos. ¡Ay, maravilloso! Que salieron unas balas para los negocios y que entablamos ya una relación de amistad con ellos y con muchos más. Entonces fue un ejercicio que vamos a repetir y eso es lo que quería platicar contigo, porque hay mucha gente que nos dice, oye, ¿y cuándo es el siguiente? Bueno, pues lo vamos a empezar a planear. Ya tenemos una mecánica muy bonita que vamos a presentar en un futuro para poder hacer nuestro segundo taller de educación para negocios internacionales. Sí, se hizo un ambiente muy hermoso, muy de familia. Mucha gente me llegó a decir, gracias, me llevo mucha información de la que ni siquiera tenía la menor idea. Exacto. Muchas personas me hicieron un resumen general de lo que me hubiera llevado años el entender. Así es. Me pusieron el acceso de las mejores personas, que por cierto, es decir, de cada uno de los que fueron ahí, de especialistas en los Estados Unidos, el compromiso, el proceso de Rodolfo Maya y de su equipo, de Mark Murray de su equipo, de Luis Gessi de su equipo, de Ana de los Reyes y de su equipo, del muchacho de España, Jaime Castanedo también. Jaime Castanedo y de su equipo, de todos, fue... De Arturo Gutiérrez. De Arturo Gutiérrez, por supuesto, y su equipo, por cierto, interesantísimo. Interesantísimo. El planteamiento de bienes raíces que se da desde ahí, de préstamos y de cuestiones que tienen que ver con lo que te llevaría mucho tiempo en entender y que afortunadamente lo pudimos sintetizar. Yo vi gente alegre, gente que se regresó convencida de lo aquí descrito, de lo aquí vivido, y reitero lo que dice Enrique, vamos a hacer este tipo de talleres más veces porque creo que es necesario que lo repitamos y que cada vez haya un entendimiento cultural de lo que esto representa para México. Por lo general los mexicanos no estamos acostumbrados a este tipo de decisiones a tomar. Incluso dimos ahí un aspecto humano de la decisión como tal, de emigrar o de emigrar tus capitales o tú mismo o tu familia y bueno, los resultados nos refrescan el alma y nos la refrendan también. Muy agradecidos, muy complacidos y lo único que queremos es ser muy puntuales y pedirle a la gente, por favor tengan mucho cuidado cuando se acercan a solicitar información para emigrar, visas, todo lo que tiene que ver con inversiones. Hagan bien su tarea, revisen a quién están contratando porque hay muchos coyotes por allá afuera que están haciendo daño a la gente y es lo que tenemos que evitar. Claro que sí. Y a todos gracias. Desde aquí, con el corazón. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Enrique, también te lo agradezco a ti. Enrique Ruiz del Río, al frente de Central Dynamics, como siempre, buscando formas, pensando fuera de la caja, reinventándonos y haciendo de México un país de primer nivel. Eso es lo que pretendemos aquí. Gracias por tu presencia aquí. Muchas gracias, Pedro. Hacemos un corte, regreso. Alex Reyes, Deportes. Alejandro Reyes, los deportes. Central FM, equilibrio. Estoy directo con Alex Reyes, que nos tiene como siempre los deportes esta mañana. Querido Buenos días, Pedro, Alex. Un abrazo para ti, muy buenos días. Tratemos de olvidar lo que ha sido este torneo, Pedro, que aquí lo he dicho muchas veces. Lamentablemente la Liga Mexicana tiene un nivel pobre comparado con muchos países de Europa, incluso de Sudamérica, pero este año en especial y este torneo ha sido de verdad muy, muy triste. Un promedio de goles que no rebasa el 1.6 por partido, muchos empates a ceros, poco espectáculo. Pero bueno, así estamos y llegamos a la gran final, Pedro. Así es que ojalá que a partir de esta noche todo pueda revertir lo que han sido estos meses aciagos en muchas circunstancias, incluyendo el arbitraje, querido Pedro. Hoy arranca la final del fútbol mexicano. Muchas felicidades antes de que pase cualquier cosa a León, porque ha trabajado en un proyecto serio, institucional, basado en conceptos futbolísticos y valores, y hoy es uno de los grandes protagonistas. Está en búsqueda de su 9ª corona en México, enfrentando
a otro equipo que vive una realidad totalmente distinta, y ya lo sabemos, 70 años de espera para la afición rojinegra es demasiado tiempo, honestamente. Me acuerdo mucho, Pedro, amigos, cuando me tocaba cubrir y estar en las transmisiones de radio a finales de los 90 con aquel Toluca que dominó de una manera abrumadora el fútbol mexicano. Cada que jugaban una final, Enrique Lojitos Mesa, técnico en los Diablos, decía que por probabilidad matemática le tocaba perder la final porque era muy ganador y ganaba de manera frecuente. Bueno, pues hoy la probabilidad tendría que decirnos que al Atlas le toca ser campeón, pero solamente son datos al aire. A partir de las 9 de la noche en el Camp Nou, allá en León, las cosas pues tienen que ser lo que tengan que ocurrir. Me da mucho gusto saludarte, Chava Gómez, del Canal 4 del Bajío, allá en León. Seguramente enorme expectativa, y reconocer que tienen una extraordinaria afición y por ello les permitieron el acceso a todo el estadio, 100% de capacidad esta noche. Ojalá sea una gran fiesta. Chava, muy buenos días allá en León. ¿Cómo estás, Alex? Te saludo con muchísimo gusto. Por supuesto, también a toda la gente que sigue este espacio informativo. Sí, lo comentas muy bien. 100% de capacidad para vivir el partido de ida de la gran final. Este León que se ha convertido en uno de los equipos protagonistas, en uno de los equipos más ganadores desde la llegada de Grupo Pachuca a esta ciudad. Ha disputado nada más y nada menos que 5 finales, ha ganado 3 de ellas y hoy buscarán este cuarto campeonato. Justamente Ariel Holland, que es el entrenador del conjunto de León, habló de la experiencia que han acumulado sus jugadores, aunque no se atrevió a decir si es ventaja sobre los rojinegros del Atlas en este partido de ida de la gran final del fútbol mexicano. Si te parece, escuchamos lo que mencionó Ariel Holland, entrenador de los Esmeraldas de León. Bueno, no me atrevería a decir eso, si es una ventaja o hacer un juicio de valor también sobre esta cuestión. Sí digo que tengo varios futbolistas de experiencia y con un nivel de madurez importante para jugar estas instancias, pero el resto corre por los juicios que puedan hacer ustedes. Yo simplemente sí reconozco que tengo futbolistas que tienen una trayectoria dentro de Primera División y que han jugado en otras oportunidades estas instancias. Puede ser una ventaja, puede ser, no sé. Ahí están, Alex, amigos, las palabras del entrenador del conjunto de León, que no se atreve a mencionar si es una ventaja la experiencia que han acumulado algunos de sus futbolistas, incluido el capitán Luis Montes, que es un referente, que es un tipo que hace diferencia cada que pisa el terreno de juego y sin duda será pieza fundamental en esta gran final. Como te platicaba, León ha jugado 5 finales, ha ganado 3 de ellas, incluido un bicampeonato en el Apertura 2013 y 2014, primero venciendo a las Águilas del América y después a los Tuzos de Pachuca. El tercer título en esta nueva era de los Esmeraldas llegó en el Guardianes 2020 cuando vencieron a los Pumas de Universidad. Así que nos espera una gran final con 2 planteles, con 2 equipos totalmente antagonistas, pero que sin duda darán espectáculo arrancando esta noche en punto de las 21 horas. Ojalá así sea, Chava. Te mando un abrazo, que disfrutes el partido y si me das oportunidad estaremos en contacto en este espacio para platicar de las incidencias del partido de ida. Muchas gracias. Muchas gracias, un saludo a todos y por ahí nos escuchamos el día de mañana. Gracias Chava Gómez del Canal 4. Pedro, pues así las cosas. México empató ayer también en el último partido del año. En fin, muchas cosas. El Barcelona, lo que pesa un solo jugador, Pedro, se fue Messi. Por primera vez en 18 años Barcelona no está en la Champions en la fase de finales. Para quienes decían que un jugador a veces no marca diferencia, pues hay pocos, pero Messi es uno de ellos y el Barcelona hoy tiene que disputar otro torneo en Europa. Te mando un abrazo, querido Pedro. Yo también, querido amigo, un abrazo con mi cariño en lo que hacemos un corte para regresar. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con en Central FM. Equilibrio. Invierno 2021. Ya con esta información nos vamos. Gracias, como siempre, por el favor de su atención. Y quiero decirles que esperamos seguir contando con su preferencia a través de las redes sociales, en la digitalidad. A nombre de todo mi equipo de trabajo,
todos y cada uno, pienso en cada uno de ellos. Les agradezco y les invito a que sigamos juntos y que este diciembre nos haga transitar hacia un 2022 de hombres y mujeres de buena voluntad. Es lo que deseamos todos para vivir un México mejor. La vida es una y única, hay que vivirla bien y por lo mismo, bien informados. Es un buen recurso para pasar por ahí. Gracias, me despido y estaré pendiente de ustedes más adelante en el transcurso de este día. Buenos días. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con en Central FM